Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Y aquí estamos con la segunda parte de Revolucionando la adaptación de lentes especializadas. Y en la primera vez hablábamos de las lentes de ortoqueratología. Y esta vez vamos a hablar de las lentes esclerales de última generación, que en este caso, muy concreto, nos referimos a las lentes llamadas de freeform. No tengo que explicar de nuevo la revolución, porque la revolución ya la tuvimos hace 2 semanas, pero simplemente acordarnos que tenemos todo lo necesario para hacer una revolución, tenemos una causa justa. En el caso de las esclerales, lo vamos a ver después, se trata de cambiar vidas. Realmente estas lentes va más allá de corregir una refracción, estamos cambiando la vida de muchas personas. Aquí estamos los de ICLED muy comprometidos con seguir moviendo la revolución y cambiar, como vimos la semana pasada, el arte por la ciencia. Para la contactología, la misma configuración que la semana pasada, tenemos el perfilómetro córneo-escleral que nos va a aportar los datos que necesitamos. Tenemos lentes estupendas, os puedo decir que desde que se sabe más de la esclera, desde que hay perfilometría, desde que hay más datos y más investigación, los laboratorios se han puesto a toda máquina a sacar lentes mejores. Hoy vamos a estar hablando de Maxim 3D y de la SmartLens Pro, pero lo mismo que nos pasó con Ortho-K, hay muchas más, hay muchas lentes muy buenas y cada vez mejores. Estos son 2 ejemplos que vamos a tratar hoy. Y luego, por supuesto, estáis vosotros, los profesionales, que vais a poder tomar la tecnología y las lentes para empezar a hacer un buen trabajo de lentes freeform. Los revolucionarios ya les conocimos y bueno, les conocéis de sobra, el doctor Ricardo Duarte, el doctor Edward Carmona y el doctor Edgar Dávila García. Y como ya habíamos anunciado en las redes, se nos ha unido, no sé si decir otro revolucionario, que es el doctor Rolando Ortiz. El doctor Rolando Ortiz es también puertorriqueño, como Edgar. También estudió en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tienen un poquito raíces parecidas. Y después de 4 años de facultad hizo algo un poco distinto a los otros 3 mosqueteros, que es, se fue a Estados Unidos. Entonces lleva 15 años, tiene su práctica en North Carolina y eso me encanta porque yo creo que la diversidad en todos los sentidos es lo que nos aporta, porque a veces se hacen las cosas distintas o a lo mejor no, pero yo creo que nos va a traer otra perspectiva también muy interesante a la contactología especializada. Así que gracias, Rolando, por acompañarnos. Primero vamos a ver un poquito del Eye Surface Profiler. Hoy, para que no sea repetitivo, vamos a ver un poquito más de cómo se hacen las tomas. Después vamos a meternos ya de lleno en la Maxim 3D, que es de Aculens, del laboratorio Aculens americano. Edward nos la va a presentar y darnos detalles. Seguido, Edgar va a coger el relevo y nos va a presentar la SmartLens Pro, que la distribuye, es la lente de Spectrum International en diferentes países. Y luego, como siempre, nos vamos a meter a casos clínicos donde vamos a hacer un ping-pong, yo creo que de dobles, Rolando, Ricardo, con la ayuda de Edgar y Edward. Así que ya empezamos. Meternos a estas horas en literatura a fondo es difícil. Entonces, no os preocupéis, son unas diapositivas un poquito llenas, pero quería mostrar un poquito, digamos casi la punta del iceberg de toda la investigación y trabajo que ha habido en los últimos años sobre la forma de la esclera y la relación entre la esclera y la córnea. ¿Y por qué? Porque sigo viendo, hace poco hubo el congreso en España de la AEXO y hubo una presentación donde se habló de este tema y podíamos votar con el móvil a diferentes preguntas y me di cuenta que todavía no tenemos todo el conocimiento que existe sobre la forma de la esclera y la correlación entre la córnea y la esclera. Entonces quería dar un pequeño resumen aquí. Y esta primera publicación que quería presentar de Pat Caroline, que ya del 2017, dejaba muy claramente, primero, que si miramos en la zona casi limbal de 12,8, vemos que la forma del ojo es casi rotacionalmente estable y sin embargo miraron en una cuerda de 15 y vieron que de repente la esclera empieza a ser ya mucho más asimétrica. Es decir, estos eran conocimientos que ahora parecen obvios, pero que no son tan antiguos y que no se sabía. También se vio, y esto en esclerales es muy importante, que la parte nasal es más elevada, más plana,
y la parte temporal más inclinada o más profunda. Esto, cuando no se sabía cuántas lentes se descentraban y no se sabía por qué se descentraban. Y esta parte nasal temporal es muy importante porque no solo es más plana, más inclinada, sino que incluso la transición entre la córnea y la esclera es diferente en la parte nasal y la temporal. Es más cóncava en la nasal y más convexa en la temporal. Entonces vemos que esto va a tener mucha relevancia a la hora de adaptar lentes esclerales. Si nos movemos a publicaciones posteriores, y os puedo decir que hay un montón, lo que pasa que digo, me tiro una hora aquí hablando de papers. Tenemos aquí una publicación del profesor David Piñero, de Alicante, de España, que ha hecho mucho trabajo en este tema y que vio que, ya muy concreto aquí, en caso de queratocono, se ve que el perfil corneoescleral tiene mayor nivel de asimetría que ojos sanos. Y esto es muy relevante porque una de las mayores indicaciones para esclera es el queratocono. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que estábamos pensando, que esas escleras eran tan regulares y simétricas, no es cierto. Hay que tener mucho cuidado y esto es un poco lo que dio pie a lo que hoy vamos a ver, a unas lentes tan sofisticadas. Alejandra Consejo, otra española de la Universidad de Zaragoza, estudió física, hizo el PhD en Polonia con el profesor Iskander. Y ella ha hecho muchísimo estudio y también vio que la simetría, repetimos, en la esclera aumenta según nos alejamos del ápice de la córnea y que en realidad, en general, es rotacionalmente asimétrica. Para no extendernos mucho más, aquí ya el último que quería presentar, muy conocido, cada vez se ve más esto en congresos internacionales, este estudio del grupo de la esclera, de estudio de la esclera, vemos nombres, pues bueno, ya veis, Jason Jedlicka, Yves van der Worp, Sheila, De Neyer, todos los que han estado dándole caña aquí a este campo, Lange y Michaud, y se vio aquí, por mucha sorpresa, que la minoría de las escleras son esféricas. Acordaros cuánto tiempo hace que todas las cajas de prueba eran esféricas. Resulta que las escleras no son esféricas. Incluso cuando hablamos de una tórica regular, vemos que es un cuarto, un 28,6% eran de ese grupo de tóricas, y ya nos metemos en el grupo de por cuadrantes, es decir, ciertas depresiones o elevaciones, pero con una cierta regularidad, es decir, se pueden hacer bien por cuadrantes, 40% y ya el 26% incluso completamente regulares. Entonces, esto sorprendió mucho y esto es lo que nos lleva a la conclusión que es, en general, la forma de la esclera es asimétrica, puede ser irregular tórica y muy pocas veces esférica, y no se puede predecir la forma de la esclera a partir de la forma de la córnea. Y esto ha sido fundamental porque se ha estado haciendo lente escleral con topografía corneal. Como vimos la semana pasada, cuando se desarrolla un dispositivo nuevo, la función más importante es ver qué va a ser relevante para el optometrista. Y nosotros nos dimos cuenta que muchos topógrafos corneales, muchos dispositivos, se enfocan más bien en tomar una medición y en tener datos. Y nosotros quisimos ir un poquito más para allá. Quisimos ayudar con algoritmos y con un sistema de pedido para que todo el proceso desde el principio hasta el final sea lo más eficiente posible. Pero nos tiraríamos aquí una hora hablando del ESP, entonces lo que hoy vamos a ver más concretamente sobre todo es cómo tomar una medición, porque la semana pasada hubo bastantes preguntas, entonces vamos a ver un par de vídeos de cómo tomar mediciones. ¿Cómo funciona? Lo dijimos, 2 focos de luz, activa la fluoresceína refleja, tomamos una foto, esos datos se transforman y tenemos el perfil de 3 dimensiones. ¿Cómo funciona eso en la realidad? Bueno, ponemos el paciente en la mentonera, gotas, ¿por qué es tan importante? Aunque parezca un detalle mínimo, hidratación. El ESP lo que mide es la lágrima, con lo cual tenemos que tener una buena hidratación. Fluoresceína, cuando ya vemos el ojo amarillo, abrir párpados, centrado, enfoque y disparo. Aquí tenemos un vídeo de la doctora Sheila Morrison de Canadá. Ya veis, la primera parte, ponerle una gota de hidratación muy importante, sobre todo en ojos patológicos, en ojos muy secos. La ponemos en la mentonera y vamos a hacer una prealineación. ¿Por qué? Porque ya vamos a poner el aparato en la posición que al final vamos a hacer la toma cuando le pongamos la fluoresceína. Eso nos va a permitir tener mayor rapidez. ¿Y cómo funciona?
Aquí, esta es una de las chicas que trabaja con ella, no es una paciente, pero para demostrarlo suficiente, por eso se abre ella el ojo. Ponemos fluoresceína en la parte interior del párpado, la superior. Ella mueve incluso un poquito el ojo para distribuirlo bien. Se pone en la mentonera y ahora vais a ver en la pantalla del ordenador cómo se abre el párpado ella de abajo, le abre el de arriba, lo veis en la pantalla. Mirar al centro, a la cruz roja, centrado, enfoque y disparo. 1, 2 y recomendamos 3. Y si alguien lo ha cronometrado, creo que no ha tardado un minuto porque es muy importante y esta es la mayor diferencia con topógrafos o tomógrafos de Scheimpflug, el tiempo. Sabemos que el ojo tiene un cierto movimiento simplemente con el pulso. Entonces, esto, el poder hacer mediciones en milisegundos, es muy importante y es lo que nos ha permitido tener la precisión que tiene el aparato. Mirado desde el frente, fijaros aquí el centrado, el reflejo de Purkinje con los puntos rojos. Estos verticales es el enfoque y ya está. Entonces lo voy a dejar aquí, luego si hay preguntas ya diréis para no tardar mucho, pero esto es la manera rápida y fácil de tomar mediciones. Para analizar datos, solo quería presentar 2 mapas que luego los vais a ver en los casos de Rolando y de Ricardo. Este es el primero y este es muy sencillo de introducir y de presentar. ¿Por qué? Porque esto es realmente lo que el aparato mide. El ISP mide altura sagital. Y acordaros de esta palabra, altura sagital y sagita, porque toda la contactología, todos los laboratorios de blandas, de rígidas, ortoK, esclerales, se están moviendo y ya solo se habla de sagita. Se acabó la curvatura. Cuando pensamos en montañas no pensamos qué curva tiene, pensamos qué altura tiene. La altura es mucho más intuitiva y nos va a permitir definir las geometrías de una esclera y de una córnea mucho mejor. Entonces, esta es simplemente la altura sagital. Mirado desde un plano, que es más sencillo, haceros a la idea que cogemos un plano en el punto más alto de la córnea y a partir de este plano, cualquier punto de la córnea y de la esclera tiene una altura sagital y ya está. Eso es como cuando decimos yo mido 1,60 y otro mide 1,80, es nuestra altura. Lo mismo es la altura sagital, solo que del apex hacia abajo. ¿Qué pasa? Que os podéis imaginar, es muy difícil comparar puntos de altura sagital muy pequeñita con altura muy grande. Y por eso es por lo que llega al segundo mapa, que es el que más vais a ver esta noche, que es el más intuitivo, que es el que llaman de las 2 esferas. O también se suele estudiar, por lo menos en España, con Best Fit Sphere, que lo que hace es, el algoritmo calcula la esfera que más se parece a esa córnea, es la verde, y la esfera que más se parece a esa esclera, que es la amarilla. Y aquí ya no hablamos de altura sagital absoluta, sino que vamos a mirar cada punto si está por encima o por debajo de esa esfera. Entonces hablamos ya aquí de una altura relativa que nos permite mucho mejor comparar. Entonces, ahora, si ya os muestro estos mapas, tienen un significado muy diferente, vais a ver muy intuitivamente, por ejemplo, aquí veis un cono que está hacia arriba, por eso el color rojo, tiene menor altura sagital. Lo mismo con esto es una prelúcida, con un cono. Lo mismo veis las toricidades, bien sean, aquí veis un astigmatismo o por ejemplo, un postlásic muy plano. En la esclera veis toricidades con la regla, en contra de la regla, oblicuas, todo. Entonces, en cuanto a este mapa, que es el primero que sale cuando haces una toma, ya vais a empezar a pensar, ¿qué tengo aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué camino me voy? Algoritmos, sin más, no quiero meterme hoy en la parte comercial, creo que es más de educación. Vamos metiendo todas las lentes que podemos. Hoy estamos hablando de Maxim 3D y SmartLens Pro, pero de todas las categorías metemos todos los algoritmos que podemos para hacer la elección que sea tuya y no nuestra. Y por último, el poder mandar la topografía al laboratorio, por ejemplo, en los casos que vamos a ver hoy, de Freeform, donde se le puede mandar no solo los datos de la lente, sino la topografía entera para que ya el laboratorio haga su magia. Y yo creo que este es un momento perfecto entonces para que tú, Edward, nos cuentes una vez que mandamos esos datos a Aculens, qué es lo que pasa detrás de las cortinas. Listo, excelente. Muchísimas gracias, Elena. Creo que mejor introducción imposible. Déjame aquí cambiar. Ok. Entonces, esto prácticamente es una evolución en todo aspecto, en todo el rubro, en todo lo que es la contactología. Yo pienso que
es un antes y un después de que empiezan a salir toda esta innovación de perfilómetros esclerales como bien lo habló Elena, y no solamente de tener una información de los tejidos oculares y de verificar exactamente qué tan asimétrica o qué tan tórica sea la esclera, sino que también vienen acompañados con nuevos diseños que prácticamente van a evolucionar, van a cambiar incluso hasta nuestra perspectiva, nuestra forma de adaptar lentes esclerales. Entonces, hay maneras fáciles de adaptar, sí, maneras que podemos hacer ajustes empíricos o puede hacer ajustes mediante lo que es la innovación de la perfilometría. Entonces, yo creo que podemos hacerla de las dos formas, pero como bien, si vamos a hablar de tecnología, si vamos a hablar de evolución, tenemos que montarnos en ese tren de la contactología y arraigarnos en lo que es no solamente un diseño de última tecnología, sino también profundizar un poco sobre lo que es la perfilometría. Y Maxim 3D prácticamente viene aunado, viene entrelazado con esa evolución de lo que es la información periférica. Esta información, como bien el lente lo dice, el lente escleral, esa información escleral que prácticamente nos va a ayudar y nos va a simplificar la manera de adaptar un lente de contacto, sino que también nos va a ayudar a hacer un lente cada vez más personalizado, respetando los tejidos oculares y haciendo el éxito de todo lente escleral. Yo cuando hablo del éxito del lente escleral, es un éxito, el éxito del lente escleral viene siendo un lente asimétrico, porque si vamos a tratar una superficie asimétrica, no podemos tratarla con una superficie simétrica, sino que hacemos una simetría en nuestro lente, diseñamos un lente con asimetría para poder posicionarnos y prácticamente compararnos a ese tejido o esos tejidos donde va a posicionarse el lente escleral. Bien, el lente Maxim 3D es prácticamente un diseño innovador, tiene la capacidad de contornar no solamente la forma que pueda tener la córnea, sino la esclera. Prácticamente viene a realizar mediante tecnología que como tiene su patente on point, mediante marcas láser que tiene el diseño del lente, viene a hacer una adaptación mucho más fácil, mucho más amigable, ¿ok? Incluso para aquellas personas que están empezando a adaptar lentes de contacto y aquellas personas que ya tienen mucha experiencia en la adaptación de lentes de contacto. Entonces, es un diseño que se adapta a las necesidades de cada doctor. Aquel que va a empezar y aquel que prácticamente tiene mucha experiencia, va a ser un lente amigable desde el principio, porque con las marcas que tiene, con la forma, con el diseño que se presta y el diseño que prácticamente ha ido evolucionando en el transcurso de los años y que nace justamente no solamente de la casa Aculen, sino es que el beginning, lo que es el principio, el génesis de este lente, es que prácticamente Aculens con el Hospital de Denver de Colorado hicieron esta retroalimentación de criterios de obtención de información de pacientes con queratocono, con córneas irregulares, para poder sacar un diseño innovador, un diseño que prácticamente sí es un lente escleral, pero prácticamente con muchísimas características y muchas aristas que podemos nosotros como adaptadores poder usarla y poder fabricar y poder diseñar un lente lo más parecido a nuestra superficie. ¿Bien? Y lo importante es que no solamente se enfoca en adaptar un lente de contacto, darle una buena cantidad de visión, sino una buena calidad de visión. Entonces, un lente asimétrico viene siendo parte de las características que queremos nosotros dar a nuestros pacientes mediante estos estudios, mediante este diseño de lente, para poder simular esas características anatomofisiológicas que tenemos en cada uno de nuestros pacientes. Bien, en cada uno de los ojos que queremos tratar. Bien, entonces la adaptación empírica consta de justamente tener un set de pruebas, las cuales consta de 12 lentes, como vamos a mostrar a continuación, y vamos a ver exactamente en qué consta, cómo hacemos para la adaptación, en qué consta esa adaptación empírica que nosotros tenemos. Y bueno, como dijimos, es el lente que viene a revolucionar la manera de adaptar lentes de contacto porque fue uno de los pioneros en poder entrelazar el conocimiento y toda la data en cuanto a la invención de la perfilometría y poder dotarlos de toda esa cantidad de información para poder crear un lente lo más parecido, no solamente a la superficie ocular, que como decimos como punto de lanza, un lente escleral no toca la córnea, sino a posicionarse en una esclera, así sea tórica, así sea asimétrica, así sea que tenga, como llaman muchas personas, obstáculos esclerales, diseñar un lente con esas características. ¿Bien? Entonces, realizar una revisión del perfil con el mapa topográfico escleral y hacer un diseño con cada áptica alineada por eje, no solamente ni por cuadrante ni por meridiano, sino por eje, viene siendo una de las características que nos da este diseño. Entonces, Maxim 3D, esta es su presentación, como bien comentaba Elena, ya prácticamente incluso los lentes de prueba ya vienen con ápticas tóricas, con autoricidad en las ápticas, ¿sí? Hay algo que
Acules ha trabajado por muchísimo tiempo y es el ángulo óptico, el ajuste y la reducción de la compresión que generan los lentes de hace muchísimo tiempo. Si no vamos a la primera generación de lentes esclerales, uno de los dolores de cabeza que nosotros teníamos eran esos blanqueamientos, pinzamientos que teníamos de los vasos, debido a cuando teníamos alturas sagitales tan elevadas y eran lentes muy pequeños y con bordes realmente muy esféricos y tendrían que hacer esas compresiones muy fuertes. Entonces, prácticamente Acules diseña en Maxim 3D una óptica que no va solamente en la periferia, en el borde del lente, sino que va de la media periferia hacia abajo. Y esa es una de las características que prácticamente empezamos a romper paradigmas y empezamos a diferenciarnos de lo que es el resto de los lentes esclerales en el mercado. Entonces, esto se ha trabajado por muchísimo tiempo y ese ajuste, esa reducción que hemos tenido debido al landing del lente de contacto, ese aterrizaje, nos ha ayudado a tener una mayor estabilidad del lente sin tener un desplazamiento tan agresivo del tejido de la conjuntiva o de la vasculatura conjuntival y haciendo mucho más armonioso su aterrizaje. ¿Bien? Recordemos que siempre lo recomendado en este caso para la adaptación de lentes esclerales de Maxim 3D, tener una separación, un clearance o un bowl de separación de aproximadamente de 100 a 200 micras, ¿ok? Después de haberse ya posicionado el lente ya después de una hora, para que aproximadamente después de cierta cantidad de horas crea un clearance, yo lo llamo una córnea artificial, porque prácticamente con estas clearance o estas separaciones estamos simulando una córnea normal de una córnea muy irregular. Entonces, esa simulación de córnea que estamos haciendo mediante debido a la separación que tenemos entre lente y córnea, tiene que ser aproximadamente de 100 a 200 micras después de haberse posicionado o de haberse posicionado el lente escleral en la vasculatura conjuntival. Bien. Garantizamos siempre que hay una separación. Recordemos que el espesor del lente es aproximadamente 300 micras. Lamentablemente, como antes no teníamos esas sofisticadas, esos por filómetro y perfilómetro, en lámpara hendidura prácticamente simulamos exactamente la separación que podemos tener entre lente y córnea y nos acercamos un poco más al espesor, que es de 300 micras. Nosotros podemos modificar esos espesores, no significa que todos los espesores de lente escleral de Maxim significan 300 micras, tú puedes modificarlo para poder tener criterios de mayor oxigenación o de repente un lente que necesites tenerlo con unos espesores mucho más delgados cuando hagas tú de repente tu compensación de la entrada de oxígeno a la córnea. Bien. Recordemos también que todo esto viene medido en micrones, como bien lo comentó Elena, ya prácticamente todas esas radios de curvatura, esa cantidad de radios de curvatura en milímetros, no es periódico de ayer, ya nos estamos afianzando y prácticamente, como digo, todos los lentes en contacto de última tecnología en el mercado ya se están posicionando, se empiezan a expresar en micrones. Me recuerdo hace años atrás cuando empecé a hablar sobre lentes blandos en Sagita, la gente decía, uy, pero ¿será que se confundió? ¿Será que está hablando de lentes esclerales? No, ahora prácticamente el común denominador es poder hablar en todas las alturas sagitales, todas las características de lentes de contacto, expresarlos en alturas sagitales y en micrones, ¿bien? Una de las características que prácticamente ha sido de vanguardia es justamente esas miras que tenemos a niveles limbales que nos indican si realmente estamos posicionados sí o no en el tamaño ideal. Cualquiera de estas tres marcas que tenemos, sea la 1, la 2 o la 3, tiene una diferencia entre 0.5 y 0.5 cada una, debe posicionarse en el limbo esclerocorneal. Si quedan por dentro, es un lente muy pequeño, de repente no tuvimos una buena medición, no vamos a un lente más grande, en tal caso un 16.4 o viceversa. Si estas marcas quedan por fuera, nos vamos a un 15.9 para tener un lente lo más ideal a la altura sagital. Recordemos que dependiendo también del tamaño de la córnea, tenemos una altura sagital distinta. Bien, importante también que nuestra marca, nuestra pequeño asterisco que en el ojo derecho es negro, en el ojito izquierdo es rojo, tiene que posicionarse siempre a hora 6. Y si de repente si queda algún desplazamiento en la misma, una rotación, tenemos que llevarlo a hora 6 y ahí en tal caso poder evaluar los cuadrantes o los meridianos o los ejes que necesitamos modificar en cuanto a la toricidad de la esclera. ¿Bien? Aquí lo tenemos, siempre posicionado en hora 6 y siempre mantener un equilibrio y un respeto al tejido que estamos posicionando donde está descansando el lente de apoyo escleral. También tenemos y constamos de microbowl o microbóveda, nosotros lo llamamos acubol, que son esas pequeños levantamientos, boveditas que hacemos cuando estamos en presencia de bleps, cuando estamos en presencia de pingüéculos, de erigiones o incluso de válvulas, para poder saltarlos y no hacer alguna compresión y producir alguna compresión estamos en presencia de una hiperplasia conjuntival o algún tipo de engrosamiento del tejido conjuntival.
Y también, sí, podemos evaluar las ápticas. Si de repente no tenemos ahorita a la mano o estamos haciendo una evaluación en lámpara de hendidura con una tinción con fluoresceína, podemos ver exactamente dónde se puede estar filtrando la lágrima cuando estamos en presencia de una simetría o una toricidad en la esclera. Como podemos verla un poco más acá, como podemos ver con una luz de cobalto, podemos ver cómo entra la cantidad de fluoresceína y podemos ver con esta sesión óptica cómo entra esa cantidad de fluoresceína en ese meridiano, que en ese meridiano vertical puede estar mucho más elevado y por eso se filtra la lágrima y podemos evidenciarla mediante esta tinción de fluoresceína sobre el lente de contacto. Bien, como les digo, el lente escleral Maxim 3D no solamente puedes modificarlo por meridianos, por cuadrantes, sino por eje. Entonces, si tú quieres modificar un eje de 90 a 60 y hacerlo más plano de 210 a 240, lo puedes hacer. Puedes modificarlo y personalizarlo al 101%. Aquí ya no es solamente por ejes, perdón, por meridianos ni por cuadrantes, sino tú lo puedes modificar en el eje que tú desees, haciéndolo más plano, más curvo, independientemente cualquiera que sea la zona. Bien, importante siempre tener en claro las miras de posicionamiento a nivel limbal que nos van a dar si el lente es ideal para ese tipo de paciente. Y por último, lo que es las marcas on point, que es una patente de Aculens, que verificamos exactamente cuando estamos en presencia de una adaptación de lentes multifocales, que es lo que tiene que posicionarse dentro de la pupila. Ellos nos indican que tenemos que tomar en cuenta tres marcas que son de las de 90 a 45 y 180 grados, las cuales tres marquitas tienen que estar dentro de la pupila a 90, tres marcas a 180 grados en la pupila y 4 a 45. Mientras que tengamos 3 y 4, es un lente que prácticamente va a ser ideal. ¿Todos los lentes van a quedar así? Lamentablemente no. Entonces la cantidad de marcas que queden dentro de la pupila, nosotros le decimos a Aculens, mira, necesito que me modifiques este lente porque tengo tantas características de marcas. Aquí tenemos el centro del lente, pero fíjense, es un lente que está descentrado. Recordemos que los lentes, la mayoría de los lentes, como bien lo dijo Elena al principio, se centran en foro temporal. Entonces, ¿por qué? Por la inserción del músculo extraocular que prácticamente arrima el lente sajo por la altura sagital que tiene a nivel nasal. Entonces, si lo tenemos solamente dos marcas a 90, dos marcas a 45 y una marca a 45, se lo comentamos a Aculens. Aculens nos hace un lente para poder modificarlo y ese centro óptico nos los desplaza de tal manera y tenemos un centro óptico alineado al eje pupilar. Bien, entonces también diseños multifocales mediante esta tecnología on point hacemos y sus primas de doble balastro, podemos hacer lentes multifocales tóricos y con una estabilidad impresionante que nos da ese doble slab de balastro. Y realmente son lentes multifocales que tú puedes incluso modificar el centro de lejos, el centro de cerca, dependiendo lo que necesita tu paciente, o si es un paciente muy miope, de repente quieres hacerle los dos de distancia, o uno lejos y uno de cerca, un paciente que trabaja mucho de cerca, los dos de cerca, dependiendo lo que el paciente amerite en esos casos. Entonces, son lentes que puedes, incluso tienes una pequeña guía de adaptación en tu set de pruebas que lo puedes hacer tranquilamente, un lente muy fácil de adaptar, escoges el diámetro, ellos te dan dependiendo de la patología, si es un cono moderado, severo, pelúcida, paciente post-LASIK o un trasplante de córnea, ellos te indican exactamente qué es lo que necesitas o cómo puedes partir de allí. Entonces, cualquier diseño puedes hacer lo que tú deseas, diseños oblatos, diseños prolatos, diseños con ápticas tóricas, bitóricos, multifocales tóricos, bitóricos, lo que puedes hacer, todo lo que esté en tu mano. Yo pienso que solamente el límite lo tenemos nosotros, porque prácticamente esto te da un sinfín de opciones que prácticamente son ilimitadas. Entonces, el límite lo tenemos nosotros y como yo siempre cierro en muchas conferencias, no limites la salud de tu paciente, no limites la visión de tu paciente y haz que ellos puedan ver mucho más allá de lo que prácticamente ellos perciben. Entonces, nosotros somos los únicos que podemos limitarlo, así que no limites la visión de tus pacientes. Elena, muchísimas gracias Gracias, y les dejo Edward. entonces con el doctor Dávila. Sí. Una preguntita que tenemos en el chat y como suelen decir, por lo menos en España, si el límite es el cielo. No pongamos Completamente. nosotros otro límite, sí. Una preguntita, Roberto Villanueva de Chile está preguntando, ¿qué pasa cuando necesito una lente de 18 milímetros, pero tengo un diámetro en caja de prueba de solo 16,4 para una córnea hiperprolata? A pesar de Claro que tener sí. Eagle Eye, ¿qué haces o qué sugieres? Fíjate, Roberto tiene un gran amigo. Yo diría que no solamente el mejor amigo del hombre es el perro, él tiene un eaglet
Él tiene un eaglet, y ya con el eaglet tú lo puedes mandar, haces la conversión, haces tu sobrerefracción con el lente 16.4 y nos Ok, manda la sobrerefracción, el diámetro que deseas hacer y te lo podemos fabricar. Incluso, Robert, si necesitas un diámetro superior de 20, te lo podemos fabricar tranquilamente. ok, gracias. Un abrazo gigante. Vale. Vale, pues creo que es tu turno, Edgar. El pollo Había, es tuyo. creo que había otra preguntita de otras personas. Ah, sí, lo del webinar, ya está. Excelente. Pues nada, saludos a todos, muy buenas noches de nuevo. Agradecido por la sintonía y agradecido por la convocatoria que nos hace Eaglet, ¿verdad? Y acá Elena Barrios con nosotros y con ustedes. Pues yo voy a hablar un poquito del SmartLens Pro, que es un lente de private label de Spectrum International. Y es el tema que vamos a tocar básicamente ahora. Vamos a hablar del aspecto del lente en freeform. Obviamente hay una caja de pruebas para este lente, pero el tema de esta noche no es hablar de una caja de pruebas realmente, porque al final del día lo que queremos enfatizar es que podemos hacer lentes freeform de una manera libre por completo, utilizando tecnología como la perfilometría. Y por eso vimos toda la información con respecto al eaglet. O sea que al final del día, aunque tenemos una caja de prueba y usted puede adaptarlo diagnósticamente con la caja de prueba, si usted lo adapta de una manera freeform con el eaglet, básicamente cambia el diseño totalmente. Entonces no va a ser un diseño específico para cada lente que usted adapte a ese paciente en particular, va a cambiar el diseño porque el diseño es libre por completo. Entonces no nos encajonemos tanto en los parámetros de la caja de pruebas, porque al final del día puede ser que cambie totalmente y no sea nada similar a la caja de pruebas, sino que sea un lente libre por completo, y lo vamos a ver ahora para que tengan una idea, ¿verdad? Los que nos conozcan de Spectrum International, quizás cuenta ya, sabemos que con lente, una marca propia, se llama SmartLens Pro, y es fabricada por el laboratorio Aculens también, como el lente anterior. La idea de tener este lente para ustedes es que en Latinoamérica, en el caso de Eaglet, como siempre nos había dicho Elena, es una compañía que tiene una plataforma abierta, o sea, ahí se puede básicamente trabajar cualquier diseño y vieron ustedes la cantidad de diseños que están disponibles para adaptación con Eaglet. La idea es que teníamos con Spectrum es como Spectrum, una compañía norteamericana que está ubicada en Atlanta y lleva más de 22 años de experiencia trabajando tanto en Estados Unidos como en diferentes países, incluyendo básicamente hasta Asia. La idea es que tuviéramos a nivel de la TAM un lente que fuera totalmente freeform o de forma libre, disponible para la TAM. ¿Por qué les comento esto? Porque existen a nivel mundial un montón de lentes que últimamente han salido en los últimos 2 o 3 años de lentes freeform, pero en Latinoamérica lamentablemente no hay casi ninguno disponible. Una cosa es que existan a nivel mundial y otra cosa es que los tengamos disponibles en Latinoamérica. Y esto fue lo que quisimos hacer con el lente SmartLens Pro, que crear un lente que usted pueda mandar a buscar. Usted se va a dar cuenta y usted puede preguntar, quizás hay un lente marca X que sea, usted quiere mandarlo a buscar desde la TAM y le van a decir no está disponible para Latinoamérica. En el caso de SmartLens Pro, sí es básicamente unos primeros lentes disponibles freeform totalmente para la TAM y disponible desde ya. La bandera de nosotros es la educación. En Spectrum International llevamos muchísimos años trabajando y ustedes saben, constantemente hay educación totalmente libre del aspecto comercial y con el aspecto comercial también. La campaña de Cambiando Vidas la creó hace años atrás el señor Felipe Arroyave, hace más de 14 años atrás cuando empezamos con los esclerales, y la idea es aportar a todo lo que tiene que ver con educación. En este caso hablamos de esclerales, pero también de otro tipo de lentes, ¿verdad? Como nos decía Elena, no solamente podemos hacer esclerales con la marca o con el eaglet, podemos hacer híbridos, corneales, todo lo que se pueda medir con altura sagital, y como nos comentó Elena, cambiarnos el chip ahora a que todo es altura sagital, como comentaba Edward y como comentaba Elena, hasta los lentes blandos están cambiando la manera en que se trabajan, se están pensando, y esto no es algo nuevo, hace años atrás la altura sagital era la manera como se adaptaban lentes blandos. Después la industria cambió a base curva y ahora nos quedamos de nuevo con la sagital. Así que es la idea que tenemos con Spectrum, todo llevar esta tecnología. Interesante está el diseño, obviamente hay una caja de pruebas, pero está la tecnología. La ventaja que nos da tecnología, si podemos medir los tejidos, hablando de córnea, el área del limbo, el área de la esclera con un dispositivo o aparato como Eaglet, pues entonces podemos usar esta tecnología para crear lentes. En este caso, vamos a hablar de lentes freeform, que es lo que nos interesa
mayormente, ¿verdad? Entonces son diseños creados por el Eaglet, capta la imagen, se envía esa información a un laboratorio, se diseña por CAD y por CAM y se crea básicamente un diseño específicamente para ese paciente. Todos los lentes que mueven esclerales, por ejemplo, en este caso estamos hablando de esclerales, se personalizan para cada paciente para un ajuste y una función precisa. Y aclaramos, como ven, Freeform va más allá creando un diseño que imita la forma completa del ojo. Por eso les comenté inicialmente, hay muchos diseños que tienen un diseño en la caja de pruebas, pero al final del día, si lo diseñamos a través del Eaglet con tecnología como esta, pues el diseño cambió. Ahora es un diseño específicamente para ese ojo y sabemos y se ha probado que es la manera más correcta de adaptar a este tipo de pacientes, la manera más cómoda para el paciente y más precisa. Y eso es lo que queremos llevar a la TAM a través de la tecnología con Eaglet y con nuestros productos también. La fabricación, obviamente, ya al día de hoy hay cantidad de lentes en la industria, hay cantidad de lentes disponibles en Latinoamérica. No era como hace 10 o 12 años atrás que había dos compañías, ahora hay por lo menos como 20 compañías diferentes y quizás más. La idea es que se hagan con unos tornos que sean de calidad para que haya reproductibilidad en el producto final. Sabemos que al día de hoy, independientemente del lente que usted utilice, ya ha avanzado tanto la tecnología de fabricación que muchos diseños son muy buenos y eso no hay duda ninguna. Por ejemplo, yo les puedo comentar experiencia propia. Yo he trabajado con 12 diseños esclerales diferentes y he visto la transición desde hace casi 15 años atrás y he visto como al día de hoy ya todos los lentes se parecen bastante. Hace 5 o 6 años había mucha diferencia, ya hoy se parecen bastante en el sentido de lo que ofrecen. La parte interesante es el próximo paso y el próximo paso es, para cambiarlo, pues hacer freeform, que es lo que estamos trabajando con esta tecnología nueva. Y entonces, en términos de materiales, también en el caso de nuestro producto, en el caso de el lente que respetamos nosotros en Spectrum International, se hace como default en los lentes de Bausch & Lomb en Boston, pero se puede producir también en otros diseños, pero nuestro estándar es en lentes de Boston. La idea es que sean materiales HyperDK para que el material es parte importante de la adaptación, dependiendo de la indicación del paciente, y con buenos productos, buenas adaptaciones y bueno para nuestros pacientes. Así que importante la tecnología de materiales también. ¿Qué hace que una lente sea de forma libre? Y entonces le diría, cambien el chip ahora. Ya no estamos hablando de que agarras una caja de prueba y te fijaste si la caja era tórica o si la caja era cuadrante específico o si la caja tenía 4 curvas o 5 o 3. Acá no importa. ¿Por qué? Porque se va a diseñar a partir de la data que se recoja por el perfilómetro por filómetro, en este caso el Eaglet, que es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Los esperos y los futuros esperos, como dice Elena. La idea es que usted pueda adaptar o ajustarse a cada parte de ese lente que coincida, como ven ahí, con la elevación del ojo. Esto es la háptica, donde está rojito, todo lo que es azul, hacia afuera es la háptica, la parte central. Aquí no importa cuántas curvas tenga su lente, 5, 6, 7, lo que sea. La idea es que donde descansa el lente, que es como se adapta un lente escleral, usted pueda cambiar las ópticas hacia arriba o hacia abajo, como usted entienda, o según la forma de ese paciente. Antes nos preocupábamos con una caja de pruebas, pues tocará aquí cuánto subo, cuánto bajo. Créame, la idea de tener perfilometría o profilometría es que ahora usted no tiene que adivinar, si hay obstáculos, usted no tiene que pensar cuánto le subo, cuánto le bajo. ¿Por qué? Porque obtenemos de la medida, obtenemos esa data y se produce el lente para ustedes. O sea que esto que pasaba, que pues yo subo y bajo aquí, déjame ver cuánto subo, pues ya no es tanto adivinándolo, sino lo tenemos disponible en la lectura. Este ejemplo, como ven acá, ven áreas que esta área está un poquito rojita y hacia amarillo, esta área roja, esta área está oscura. Significa que esa esclera en ese paciente, como nos decía Elena al principio, sabemos que solamente ni el 6% de las escleras son esféricas. Solamente que es quizás una cuarta parte son tóricas regulares. La inmensa mayoría son de cuadrante específico o tóricas no simétricas. Por lo tanto, qué mejor que tener un aparato como este que mide todo eso y nos da la información para poder hacer la adaptación. La idea es, volvemos, cambiar el chip a que estoy jugando con unas hápticas acá en cuadrante específico, a que yo pueda cambiar el lente completo sin necesidad de adivinar lo que está pasando. Con la perfilometría podemos hacer todo eso y obviamente se pasa el software para trabajar el lente.
Usamos nuevas tecnologías, lo hemos estado hablando acá. El Eaglet ESP, Pentacam ESP son de las cosas que se usan obviamente para hacer todo esto que tenemos acá. Vemos y Elena nos mostró directamente, como pueden ver acá, según ese tipo de mapas, sabemos arriba, abajo o en cualquier área o en cualquier eje específicamente cuánta hacia arriba o cuánto se va nos hace falta para poder adaptar a nuestros pacientes y que sea todo perfecto sin problema ninguno. Y decimos que es tan fácil como 1, 2, 3 en el sentido de que ¿qué nos hace falta para poder adaptar esto? Ya no tenemos que pensar en que puse el lente, tengo que esperar 2 horas a ver qué pasó, media hora, lo que sea, sino que tomamos una buena foto, hacemos hincapié, como todo, ¿verdad? Para poder tener un buen producto, tenemos que tener una buena foto, una buena captura. Y si la hacemos de esa manera, producimos buena data y con buena data los laboratorios con la tecnología nueva pueden producir un lente freeform para ustedes. Se toma la foto, nos aseguramos de que sea buena o que esté bien y hay maneras fáciles de saber si la foto es repetible o no, o está buena. Una vez que se toma la foto y entendemos que es aceptable, se procesa la imagen. Una vez que se procesa la imagen, se envían los datos y esos datos son procesados o por un software específico de una compañía o por el laboratorio que produce el lente. Y una vez que tengamos eso, pues tenemos la idea de que nos va a llegar un lente que ya está procesado y adaptado con un diseño específico para ese paciente. No nos encajonamos en lo que es el diseño de la marca que sea, sino en el diseño que se creó para el paciente en particular. Sabemos que cuando tenemos un lente que es una adaptación relativamente fácil, con una caja de pruebas muy sencillo, pero cuando tenemos cosas como esta, cuando tenemos toricidad en contra de las reglas, una que es oblicua, cuando tenemos pingüéculas, que en Latinoamérica lo tenemos constantemente, pingüéculas dobles, cuando hay válvulas en glaucoma, eso nos complica mucho la vida. Y si tenemos un instrumento que haga la perfilometría, y si podemos medir de una manera certera todas esas alturas mayores o menores, podemos entonces crear un diseño para nuestros pacientes. La idea es, obviamente, el mensaje que queremos llevar es que cambiemos un poquito el chip de trabajar con cajas de diagnóstico. Ya tenemos tecnología para trabajar el freeform, ya tenemos tecnología para trabajar el freeform en Latinoamérica. Spectrum International la tiene con este lente para todos ustedes y que podamos crear, obviamente, lentes claras de primera clase que puedan ser adaptados con set de prueba. Y aclaro qué quiere decir esto. Una vez que usted hace la adaptación una vez que usted hace la medición, una de las cosas que puede hacer es con la caja de pruebas que usted tiene, pone un lente y el lente no va a ser para hacer la adaptación, el lente es para obtener el poder necesario. Obviamente, si vamos a utilizar un lente Freeform de SmartLens Pro, podemos utilizar la caja de SmartLens como está aquí. Ponemos un lente, lo único requerido es, a mí no me interesa cuando yo pongo ese lente si está bonito, si está feo, si se abrió y fue para arriba, fue para abajo. Lo que me interesa es simplemente que no toque la córnea. Ideal que no tenga mucho clearance, pero que no toque la córnea. Obviamente hacemos una sobre-refracción. Ya con la sobre-refracción, las curvas base de ese lente como que lo tenemos y la ságica que tiene el lente de prueba, esa información se envía al laboratorio. Ellos crean entonces el lente, pero además de que crean el lente con la perfilometría, también nos da el poder final del lente. Y créanme, suena maravilloso, pero yo lo he probado ya con 3 diseños diferentes y sí funciona, soy testigo de que funciona. Es increíble. Y testigo de que funciona sin haber tenido que poner 4 lentes en el ojo. O sea, se hizo la medida, lo único que puse en el lente, inclusive ni esperé. Yo pongo ese lente, rápido que lo pongo, espera quizás unos minutos para evitar el parpadeo del paciente. Si había mucho parpadeo lagrimeo, inclusive en algunos pacientes, lo que hago es que le pongo anestesia, rápido pongo el lente, espero un minuto, sobre el refracto y ya con esa información la envío. O sea, la caja no va a ser para hacer la adaptación, la caja va a ser para obtener el poder final. En el caso de la caja de pruebas, si usted quiere usar adaptaciones obviamente con caja de pruebas, pues nuestro set tiene 18 lentes. Tenemos diámetros desde 15.5, 16.0 y 16.5. Hemos visto por la experiencia que tenemos en Latinoamérica de que hay mercados y hay pacientes que le hacen falta lentes más pequeñitos, aunque no son comunes. Y por eso quisimos en esta caja de pruebas añadir lentes más pequeños. Pues inclusive hemos creado cajas de pruebas para diferentes países con lentes más pequeños a propósito porque nos los han pedido. Y la idea es que tengan un lente que no tenga que estar pidiendo más, una caja que no tenga que estar pidiendo más lentes, se adapta con caja de prueba. Pero volvemos y repetimos, al final del día, lo que queremos esta noche es dejar la parte de la caja de diagnóstica y entrar a la parte empírica con la tecnología que es perfilometría con el Eaglet ESP. ¿Ok? Qué bueno, ¿Hay una Edgar. preguntita? Sí. Tenemos 2 preguntitas, pero te puedo decir qué importante
realmente qué importante todo lo que acabas de decir. No me canso de ver realmente casos donde le ponen la de prueba, mirando la de prueba con la lámpara de hendidura, incluso con OCT, que si me toca, que si me gusta, que si no me gusta, esa no va a ser la lente final, solo la usas para lo que la usas. Es un cambio de filosofía muy grande, lo decíamos antes cuando hablábamos, Rolando y yo, antes de empezar el webinar, somos animales de costumbres y cuesta cambiar la mentalidad, cuesta cambiar y pensar en altura sagital, cuesta pensar en empírico y es que creo que es todo muy nuevo, pero creo que en 1 o 2 años vamos a mirar hacia atrás y lo que acabas de decir es realmente la clave. Dos Y, y- preguntitas. y a Sí, mí me dime. gustaría, y yo que ya llevo bastantes años trabajando en esto a nivel de Latinoamérica, me gustaría que esta tecnología llegara mucho más rápido. Yo hago siempre en los cuentos de que, por ejemplo, cuánto tardó los hidrogel de silicona en ser el lente blando de preferencia en Latinoamérica. Tardó casi 10 años. Hago la otra pregunta. ¿Cuánto tardaron los lentes esclerales en ser un lente que se utilizara grandemente en Latinoamérica? Tardó casi 10 años. Yo no quiero que Latinoamérica espere 10 años para caer adaptando pericos freeform como esto. Yo creo que se haga. Elena dijo dos, yo quiero uno. Que en un año tengan todos ustedes la tecnología ya a la mano y la manejen. Porque ¿por qué esperar tanto si está acá? Y ya es tecnología probada. No es que estamos inventando algo, no es que estamos, como le dije, yo he trabajado 3 diseños ya de manera empírica y créanme, es increíble y está muy bien utilizarlo sin problema ninguno. Así que les aconsejo de que le metan mano rápido, como decimos acá. A ver, Edward, la primera preguntita para ti. Nos preguntaban, ¿existe alguna página de Maxim 3D que sirva como calculadora biométrica, así como online? No, no existe. Justamente que, pero ya teniendo esta fisiología nueva de adaptación, creo que no necesitaríamos para nada una máquina que nos pueda calcular. Entonces, justamente ese es el futuro, el freeform. Entonces, realmente no. Incluso desde que salió Max en 3D, estás enfocado justamente en eso, en un lente freeform. Entonces, todo viene prácticamente diseñado para que todo se haga a nivel de una forma libre, un lente netamente personalizado mediante esta lectura topográfica escleral. Entonces no tenemos. Vale. Y Edgar, otra preguntita para ti de Roberto. Edgar, ¿no esperas que el lente decante porque después de horas bajará como 100 micras promedio? ¿No esperas? Interesante pregunta de Robert. Pues realmente no. La razón de eso es, y cuando Ricardo de los casos ahora vamos a ver que uno puede escoger cuál sería el clearance inicial que uno quiere tener para ese caso en particular. Ahora, sabiendo de que podemos escoger el clearance inicial y sabiendo, como dice Roberto, de que para lentes de diámetro promedio es 100 micras, yo te diría, en los casi 15 años que tengo promedio, adaptando lentes esclerales, quizás haciendo esa conversión de 100 micras que va básicamente a asentarse, quizás 2 o 3 casos me ha fallado. O sea que estadísticamente, si ya sabemos que es 100 micras, podemos compensarlo desde un principio y no hace falta. Obviamente, eso lo hago con una caja de pruebas. Ahora, si no estoy en una caja de pruebas y estoy en profilometría, ni me tomo el tiempo porque no tiene sentido ninguno. Digo, porque estadísticamente es muy raro que pase. Y segundo, pues no pierdo tiempo. Y este lente, eso es otra cosa y es lo que comentamos desde el principio. La caja de pruebas es una cosa, el lente final con profilometría es otra. Créanme, hay casos en los cuales, como decía Elena, lo que ya comentaba, que pones una caja con lente que de caja de pruebas con un diseño ya específico y cuando lo haces en perfilometría cambia totalmente el diseño y entonces no puedes compararlo de naranja a naranja, no es lo mismo porque el diseño cambió. Entonces lo que tomaste como cierto inicialmente no es cierto después, pero independientemente de eso, sí se puede hacer la compensación y entonces por eso es que no lo hago. Hay un, en el libro que escribió F de la guía de adaptación de lentes esclerales, hay una indicación de que por cada 100 micras el cambio refractivo es de 0.12. Entonces, si lo quieres ver desde esa manera, eh, ¿cuánto te puede afectar un 0.12 en visión? Yo creo, pues es mi forma de verlo, es muy poco realmente. Entonces, no sé si Edgar tiene algo que aportar ahí también, o Edward. Y yo te diría, ya que entramos también en que si baja la sagita
Sí, o si no cambia la curva base, no va a cambiar el poder, lo cual entonces obviamente no tiene sentido tampoco, pero yo una regla que utilizo que me ha funcionado muy bien es la regla que usan los gringos que dicen maximum plus, maximum VA. Lo que significa es que ese paciente siempre lo deje con la mejor agudeza visual posible, pero con el mayor positivo posible. O sea, eso va con lo que dice Ricardo. Si cambia, lo cambia un punto 12 hacia positivo. Punto 12 es un octavo de dioptría. Y ya tú, en tu sobrerefracción, te mantuviste lo máximo positivo posible. La probabilidad de que tengas que hacer cambios significativos es extremadamente baja. Y eso, como dice, hay estudios con respecto a eso, pero mi experiencia personal también es la misma. Le diré a ustedes, pues, háganlo siempre así. No añadan negativos si no hace falta. Como dice el gringo, maximum plus, maximum VA, la mejor potencia visual con el máximo positivo posible. Wow, genial. Bueno, Hay, pues hay algo súper perfecto. importante también que podemos tomar en cuenta, porque también hay que ver qué tipo de conjuntiva estás tratando. Entonces, todas las conjuntivas son completamente distintas. Tienes conjuntivo Chales, tiene una conjuntiva de un niño, de un adulto, van a funcionar completamente distintos. Entonces, ese asentamiento va a ser completamente distinto, pero lo poco que he podido tener casos con Eaglet, prácticamente lo que él hace solamente es tener, él mismo te va a decir, utiliza este lente de prueba, lo colocas, le hace la sobre refracción y listo. Así que yo creo que no tienes por qué preocuparte por ese lado, Robert. Y la preocupación de Robert es genuina porque estamos acostumbrados a trabajar con caja de prueba. Y todo eso estamos pendientes a todo eso con la caja de prueba. Pero con el Eaglet, créame, y ya siendo empírico, cambia la cosa. Y cambia agraciadamente para mejor y para más fácil. Así que gracias a Dios es una ventaja. Hay muchas cosas menos que pueden hacer y se van a poner mucho más rápido en sus prácticas. Vamos a dejar que Ricardo hable porque si no, Ricardo ya está. Sí, vamos a Wow. meternos a los casos clínicos. Empezamos el ping-pong Ricardo Rolando. Vamos a tener un caso empezando con la Smart Lens Pro, seguido con Maxim 3D, luego Smart Pro y luego Maxim. Entonces yo creo que casos diferentes, acentos diferentes, Edward y Edgar más que invitados a contribuir y a comentar y todas las preguntas que tengáis al chat. Pues nada, yo dije, voy a ver si me dejan participar. Entonces, pues bueno, nada, yo les vengo a presentar un par de casitos que tuve a bien poder hacer con el ESP. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Duarte, y estoy en Professional Affairs con Eaglet. Entonces, eh, vamos a ver, a este le quise poner, o le pusimos con Elena, no, lo pusimos con Elena el título de Existen más opciones. Eh, el título viene básicamente porque este es un paciente de 54 años, masculino, con distrofia granular en ambos ojos, post-trasplante, y desgraciadamente para él tiene recidiva de la distrofia granular post-trasplante. Él viene utilizando gas permeables por muchos años. Realmente una de las cosas que él llega a comentar a la clínica es que tenía pues sensación del lente, que de pronto el lente siempre se salía, que el polvo a veces le molestaba porque a veces tenía que salir al campo y pues tenía esas incomodidades, ¿verdad? Entonces él normalmente hace sus controles en el Bascom Palmer, em, y pues decidió consultar conmigo porque estuvo buscando en las redes. Y al momento de examinarlo con el lente de contacto, con el RGP, en el ojo derecho vemos un 20/80, con pinhole él mejoraba a 20/30. En el ojo izquierdo, siendo el ojo izquierdo el más dañado por la distrofia, tiene una mejor visión, aún con el lente de contacto, un 20/40, y con pinhole llegaba a un 20/25. Entonces, este es un casito que encima de todo tenía una apertura palpebral un poco estrecha, un poco de párpados rígidos en la parte superior, como pueden ver en el ojo derecho. La cobertura probablemente no es la idónea, sabiendo que eventualmente, y aquí es donde uno se tiene que volver responsable de lo que está haciendo, eh, probablemente tendríamos que tener un ajuste en este lente posterior a la adaptación a través del IGLE, del ESP, perdón. Y vemos en el izquierdo, pues que la apertura es un poquito más, tenemos como 7.4 de apertura. Normalmente con el laboratorio
en un 7.5 es una buena toma para poder tener los datos necesarios. Pero pues la del ojo derecho sí se ve un poquito estrecha, ¿cierto? Entonces, bueno, posterior a ello, después de esta toma, vemos aquí los mapitas y vemos que a nivel de la esclera, y básicamente aquí es donde realmente comenzamos a entender un poquito qué es lo que puede pasar con estas escleras. Vemos que a nivel nasal vemos un poquito de depresión, superior e inferior también, pero vemos un poquito de elevación a nivel, perdón, a nivel temporal, estamos viendo al izquierdo, y a nivel nasal vemos un poquito de elevación. Y por su lado, en el ojo derecho, vemos también un poquito de asimetría a nivel de la esclera. Como fue lo mejor que pudimos sacar que pude sacar con este pacientito, se envía, como les digo, siempre teniendo en cuenta estos cálculos, pero también hay una cosa que podemos notar en esta córnea, pues obviamente vemos en el mapa de elevación esta parte más oblata, ¿verdad? Donde está justamente el trasplante. Y pues con todo esto fue que decidimos, bueno, se decidió, perdón, hacer el lente Freeform con el SmartLens Pro. Una de las cosas que vamos a verificar con este caso es justamente cómo está, ay, Dios mío, ¿por qué no pasa? El scleral profile que nos lo da el eaglet. Podemos verificar cómo es esa esclera y pues entonces decido, ya basado en esto, basado en la forma de la córnea, hacer un lente, como les repito, freeform o, por las elevaciones que tenemos en este casito en particular, tomando ciertas consideraciones que, si bien es cierto, pues aquí contamos con Edgar, que recientemente acaba de hacer que era Focus y muchos estuvo hablando de algunas problemas de post-trasplante. Justamente, entonces, yo te pregunto, Edgar, ¿qué hacemos con este casito? Perdóname, Ricardo. Repíteme, por favor. ¿Qué sugerencia harías ya teniendo esto, haciendo sabiendo cómo es ese ojito, esa forma oblata del ojito, las condiciones que podríamos tener? ¿Qué haríamos? ¿Se le pediríamos o no le pediríamos, perdón, un recuento? Excelente. Sí, definitivamente, un caso como este que nos presenta, pues hay como parte, es parte de las pruebas que tenemos que hacer básicamente por obligación. Y como lo mostrabas allí, pues un recuento endotelial sin duda ninguna. Y entonces, pues basado en esto, como les comentaba, el ojito que se presentaba con mayor distrofia, pues justamente es el ojo izquierdo y no nos da resultados, ¿verdad? A la hora de hacer la microscopía especular. En el ojo derecho tenemos unos resultados y Edgar, no sé si quieres aportar un poquito sobre esto. Sí, bueno, interesante el caso que lo veo acá. Como dices, hay un ojo que tiene buena medida, otro que no tiene nada. ¿Y qué hacemos, verdad? La idea es que, viendo que tiene medidas, pues la densidad 2390 pues no suena mal. Usualmente hay gente que habla que porque tengas 1000 es suficiente. Esto ha cambiado mucho, pero aquí el coeficiente de variación es 37. Más de 0.4, pues no sería muy indicado, pero 0.37 está por debajo de eso. Y lo otro es que viendo las células hexagonales, 66%, eso es mucho más que 50%. O sea que si nos vamos puro a las estadísticas, tanto en CD como el CV, como el HEX, todos están bien. O sea que en este caso, en este ojito, pues pudiéramos decir, debería poder sostener un lente escleral sin problema ninguno. Adelante. Sin problema ninguno. Adelante. ¿Y qué haríamos con el ojo izquierdo? ¿Te animarías a hacer el lente escleral no teniendo los datos, teniendo la historia que ha tenido? Pues el lado izquierdo es rezar un Padre Nuestro. No es que pues nos podamos adaptarlo y ahora los seguimientos tendrían que ser muy a tiempo. Lo otro es que obviamente una de las ventajas que nos da es que cuando nos arriesgamos a hacer una cosa como esta, quizás obviamente deberíamos tener el mejor lente posible. Y entonces si tenemos un lente diseñado por perfilometría en el cual evitemos el pinchamiento y evitemos tocar algunas áreas y evitemos hacer presiones indebidas, pues pudiéramos ya estar un poco más tranquilos en el sentido de que es un lente
que es más adecuado para este tipo de pacientes. Y de ahí para adelante, pues ver cómo, cómo se responde el ojo y a partir de ahí educar muy bien al paciente y para adelante, como decimos acá. Y quiero mencionar que esto fue enviado a otra clínica de diagnóstico donde se realizó la microscopía especular, ¿verdad? Entonces, pues bueno, dependemos también de cómo puedan hacerlo, pero pues es un riesgo, ¿cierto? Entonces, pues como bien dice Edgar, procedí con esto porque pues obviamente el paciente llegó, le mandé a hacer la microscopía. Y después regresó ya con los datos y bueno, decidimos, como dijo Edgar, rezando un Padre Nuestro y aventurándonos con ciertas, obviamente, indicaciones que pues muchos de los que están acá que adaptan esclerales conocen, como por ejemplo tratar de minimizar altura sagital, tratar de poner un material de alta oxigenación, porque pues obviamente es una córnea comprometida que necesitamos mantener lo mejor que se pueda, sobre todo también teniendo en cuenta que pues vamos a ver, el paciente va a Vascon Palmer a hacerse sus revisiones, ¿verdad? Pues porque ha querido realmente, porque pues en Guatemala se puede hacer de una manera buena, pero pues así lo eligió él, ¿verdad? Entonces también tiene la presión de doctores de Estados Unidos que puedan dar su recomendación. Justamente en Vascon Palmer no le habían querido cambiar el gas permeable, ¿verdad? Decían que todo estaba bien, pero él quería buscar una opción diferente. Entonces, como bien mencionaron múltiples ocasiones el día de hoy, no necesitamos la caja de prueba. Sin embargo, pues está la opción de tener la caja de prueba, ya sea del SmartLens Pro o la de Maxim, pero teniendo la caja, pues podemos tener una curva más cercana y como bien dijeron, y aquí vale hacer el énfasis, la curva base es un indicador de lo recomendado por medio del cómo se ve el mapa y cómo el algoritmo lo calcula. Entonces, entonces, esto no quiere decir que necesariamente tengan que tener la caja de pruebas. Puede ser un gas permeable de una curva 785 o una curva eh, 8.04, no importa. Lo que necesitamos es la curva base, el poder del lente y la sobrerefracción. Eso es lo único que se necesita para poder enviar este dato al laboratorio. Y ellos contestándole la pregunta a... ¿Quién fue el que hizo la pregunta de lo de la caja de pruebas? A Roberto. Ellos, con base a esto, básicamente hacen todo el cálculo, hacen el diseño y justamente lo que mencionaba Edgar. Y aquí en este videito que vamos a ver acá, vamos a mostrar qué es lo que podemos hacer realmente, porque pues esta caja nos está diciendo. Entonces, aquí hacemos los cálculos, ponemos los lentes, el lente que queremos y como van a ver en este caso, yo decidí bajar la altura central a 200 micras y la altura de la periferia media a 180 micras para tener pues una relación en la curva posterior y más o menos que no vaya a, a tener demasiada altura por la córnea, por el tipo de córnea que tenía. Entonces, al momento de darle calcular, él me saca la curva base recomendada, que es la 785 y basado en esto es que yo hago la sobrerefracción. Como bien dijeron, como les repito, es muy diferente la curva posterior que tiene el lente de la caja de pruebas a la curva posterior que va a tener el lente diseñado por elevación, porque ahí va a contar cada uno de los puntos que tiene esa córnea o esa esclera y basado en esto es que se va a diseñar esa curva posterior del lente. Basado en esto, llega el lente final y como pueden ver, su ojo derecho es una distrofia relativamente pues baja, ¿verdad? Vemos aquí el lente final. Y ojo con esto, el lente freeform como tal, el asterisco tiene que ser insertado en la parte inferior, no puede ser insertado arriba, al lado, tiene que ser insertado en la parte inferior porque la curva posterior le hacen el offset o lo configuran para que quede siempre posicionado en la parte inferior. Si el lente se corre, hay que hacer probablemente algún ajuste posterior a, pero debe de ser insertado en la parte inferior. Este paciente se le inserta su lente y se puede ver que el lente no gira. Vemos en la parte superior, estamos viendo todo lo que es las ápticas de su ojito derecho y vemos la altura central, que pues
este es un ojito que nos, digamos, siendo el mejorcito, ¿cómo lo consideras, Edgar? Como se ve, si se fijan, oye, ¿verdad? Sí, se ve bastante parejo. Ahí se puede apreciar de la foto el lente y se aprecia también en la foto el clearance. Yo lo estoy viendo acá, se ve bastante bonito, bastante parejo. Y eso es el lente creado por el mismo sistema, no es una curva que tú le diste, sino que está creado por el mismo sistema. Me parece que Exactamente. Perdón que te interrumpa. Exactamente, porque al final ellos con la información que yo le estoy dando del lente de prueba, con la información que ellos tienen por el mapa de elevación, porque es el Bisphere Map, esto, bueno, todo el mapa se va hacia ellos y ellos tienen la opción, básicamente ellos observan el mapa, lo ingresan al CAD/CAM y con base a eso comienzan a generar todos los ajustes que necesita este diseño. Entonces, como les decía, pues esto es el ojo derecho que realmente pues tuvimos bastante, un muy buen resultado, una visión muy, muy buena. Y este es el ojito izquierdo. Como pueden ver, es un poco más severo y por ende pues parte del problema del técnico que haya hecho la microscopía especular para poder tener los resultados finales. Entonces, pero basado en esto, realmente también yo quise como ser precavido en poder dejar un lente que no tuviera muchas cosas que pudieran afectarme posterior a. Entonces es un lente que eventualmente se hace varios controles o se le va a hacer varios controles muy seguidos, por lo menos para poder tener ese básicamente acierto de que no haya un edema corneal que nos vaya a generar problemas posteriores. Como les digo, pues aquí podemos revisar cómo están las ápticas, cómo se ve bien alineado con el paciente y podemos ver también acá que la altura central es una altura mucho más reducida para tratar de dejar un poquito más que pues el oxígeno sea mucho más fluido, ¿cierto? Que no haya esa obstrucción o paso del oxígeno. ¿Cómo ves esto, Edgar? y quería aprovechar, como Elena nos había comentado, que aprovechemos que aprendamos todo. Hans Castro nos hizo un comentario bien interesante que tiene que ver con el caso. En ese caso, como ustedes pueden ver ahí, si voy a hacer un conteo, pues es difícil porque está la distrofia, como ustedes pueden ver. Pero Hans nos dice que, bueno, agradezco a Hans por la aclaratoria. Hay instrumentos con los cuales puedes hacer specular, con los cuales puedes hacer el conteo de manera manual. O sea que eso lo tiramos y a veces es difícil de que lea, en un caso como ese obviamente, pero hay maneras también de hacerlo manual y es otra opción. Obviamente, habiendo dicho todo eso, cuando tenemos obviamente una adaptación en la cual está bastante parejo y otra cosa, esto es una distrofia, en este caso no es una ectasia. O sea, el perfil central va a ser bastante parejito, excepto por la parte obviamente de la lactasia que puede crear el trasplante de córnea. Bastante. Pero a veces, Ujú. pero no es una ectasia como una ectasia de keratoconos que puede ser bien, que protruye demasiado y es difícil hacerlo lo otro. Debería ser más fácil. Por eso es que queda bonito. Aquí por lo menos yo en la foto puedo apreciar dónde termina el lente, dónde empieza el reservorio y se ve bien parejo de arriba abajo. O sea que se logró hacer de una manera bien, bien efectiva. Exacto. Y pues bueno, la verdad es que la agudeza visual ya 5 meses después sigue estando en un 20/25. El ojo derecho sigue siendo, a pesar de, el más malito en cuanto a agudeza visual y un 20/20. Obviamente, binocular es un 20/20. Él va a su control a Bascom Palmer. Hace menos de un mes fue al control y los doctores le comentan que la adaptación pues ha sido bastante efectiva y que puede continuar con el uso pues le dan alta con el uso del lente escleral. Pues de hecho están siempre asombrados que en Latinoamérica exista esa tecnología y pues qué bueno poderle brindar una solución al paciente con estos lentes Freeform que pues al final de cuentas lo que buscamos es que todos los puntos de elevación sean tomados en cuenta y como dijo Elena, no nos referimos a una montaña por la curvatura, sino por la elevación que pueda tener esta montaña. Y el paciente pues ha estado cómodo y feliz. Últimamente pues tenemos un control ahorita en enero y pues primero Dios que todo siga estando de la mejor manera. Entonces, Rolando, te paso la batuta. Bueno, gracias Ricardo.
Para mí es un honor estar con todos ustedes y gracias, Elena, por la invitación. Para mí, yo estoy bien emocionado por estar con ustedes, con Edgar, Edward y Ricardo. Eh, y quiero compartir cuál ha sido mi experiencia con Maxim 3D. Ha sido la experiencia de poder llegar a un resultado final de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida y sobre todo el paciente salir de mi oficina bien contento, bien alegre, con una visión renovada, cambiando vidas, como dice Elena. Eh, este caso, y que irónicamente, una mujer de 38 años, acá en Estados Unidos, voy a hacer un comentario, la barrera del idioma es bien grande. Ha sido una lucha y los dos casos me pasó lo mismo. Ella fue ajustada con gas permeables hace 7 años atrás. Eh, tiene 4 niños. Y la molestia fue tanto y tanto, ella me dice que le molestaban, que le dolían los ojos, que ella no toleraba los lentes. Se dio por vencida. Dijo, ya esto no es para mí, no tengo opción. Y nunca más buscó ayuda hasta que se ve envuelta en el rol de madre, que tiene que entonces ayudar y cuidar a sus hijos. Y se encuentra con que depende de su esposo, depende de su mamá, depende de su papá, que la ayuden. Y decide entonces buscar ayuda. Me llega a la oficina con una visión de 20-800 y 20-400 con unos micras de córnea en el ápice del cono con 317 y 368. Eh, dentro de todo, bien deprimida porque es una mujer joven que depende de otras personas para poder llevar a cabo unas tareas normales que todos los demás podemos hacer, ¿verdad? Irónicamente, hoy cuando llego a la oficina está ella para su seguimiento y yo no he estado tan envuelto en muchas cosas que estaba sentada a mi primer paciente hoy. En el caso de ella, tiene una apertura bien pequeña. Como pueden observar, en el ojo derecho, yo tuve que abrir ese ojito bastante para poder tomar la imagen. Y como estaba diciendo Edward, es bien importante la calidad de la imagen, ya que el IGLE toma un montón de puntos, especialmente en esclerales, donde queremos que salga la mayor parte de la esclera para que este lente nos quede bien ajustado en todos los cuadrantes de la primera, pero fue un reto en el caso de ella. La apertura es bien diminuta, pero yo hablé con AcuLens y pude enviar las imágenes. Y fue bien interesante porque este lente solamente requirió un cambio y fue en el ojo derecho. Como pueden observar aquí en la imagen inferior derecha, en el ojo derecho, pueden ver el ápice del cono en la parte de abajo, que hoy les voy a mostrar la foto, cómo se ve en la vida real. Fue muy interesante que ella haya llegado hoy, pude tomar estas fotos de perfil. Y aquí podemos ver la relación del cono con respecto a cómo se puede alinear el lente o por lo menos tener una idea de cómo se va a sentar ese lente y la relación de la córnea y el ápice de ese cono. Después que yo tomo todas estas imágenes, como dijo Edward, yo agarré el eaglet, me calcula el lente de prueba o el posible lente de prueba que yo debo usar y yo solamente inserto ese lente y tomo la sobrerefracción. Yo no pienso en las ápticas, yo no pienso en la centración, porque para eso está el eaglet. El eaglet se va a encargar de hacer esa parte por mí. Yo solamente voy a usar ese lente de prueba para hacer la sobrerefracción y que me llegue un lente, el primer lente mucho más preciso. Y cuando yo entonces adquiero la sobrerefracción, yo uso la conexión directa y lo envío a AcuLens. Aquí dice esto que está aquí,
tras la sobrerrefracción podemos ver después esta primera imagen del OCT. Podemos ver después de 6 horas cómo ella vino para su seguimiento con el lente puesto y ahí fue justo después del asentamiento. Ese lente ella estaba perpleja con su visión. Fue un caso bien emocionante. Ella lloró, que no tienen idea, en el cuarto. Su hijo estaba ahí, su esposo estaba ahí. Ella me decía, los puedo ver, los puedo ver. O sea, fue tan impresionante para mí que todos echamos una lagrimita por ahí, porque ella estaba después de 7 años en su mundo borroso. Pudimos obtener una imagen de 20/25 en ambos ojos y con ambos ojitos pues pudo ver 20/20. En este caso podemos ver aquí, después de las 6 horas, cómo descansan esas ápticas en la parte de la esclera. No hubo molestias, no hubo absolutamente ningún tipo de queja de enrojecimiento. Y si supieran que lo único que cambié fue la sobrerrefracción en el ojo derecho, que tuve que hacer un pequeño ajuste y la rotación un poquito, pero el izquierdo quedó perfecto con el primer lente que le mandamos a pedir. Acá al final, hoy fue que tomé estas fotos, donde podemos comparar la imagen del eaglet con el ápice del cono, a cómo se ve su ojo derecho y cómo se ve el ojo izquierdo también acá. Fue un excelente caso, muy exitoso. Edward, ¿tú hubieses recomendado algo diferente en este caso? Bueno, Rolando, yo creo que no. Creo que coincido al 100% contigo, ¿sí? Y hay algo súper importante que justamente vi hoy y cuando estabas hablando me recordé muchísimo, incluso tuve una paciente, te hago rápidamente esto, que cuando le coloqué el lente escleral solamente de prueba, se puso a llorar porque estaba con los niños y me dice que por primera vez vio la cara de sus hijos, la primera vez en su vida, imagínate. Entonces, como tú dices, no solamente ella echó una lágrima, sino que todos echamos una lagrimita, ¿no? Pero hay algo súper importante, sobre todo yo trabajo con muchos corneólogos y justamente uno de los temores de los corneólogos es justamente cuando son las córneas extremadamente delgadas, ¿sí? Y ellos siempre tienen el temor, y te lo digo porque ha suscitado en varias oportunidades y me he sentado a explicarles un poco esto, es que prácticamente cuando tienen córneas tan delgadas, que tienes una córnea de 300 y tanto de micra, ¿cierto? Si no me equivoco, Sí. ellos dicen que justamente cuando el paciente se remueve el lente por la succión, tienen temor a que se pueda romper una de las capas internas y producir un hidrops. Y entonces justamente es poderle involucrar un poco más y enseñarle un poco más a ellos, que ellos saben muchísimo de córnea, son expertos en córnea, pero hay que decirles que justamente hay opciones, hay formas, que incluso hasta las fenestraciones para poder minimizar esa succión. Entonces, en esos casos, viene siendo como el temor de los corneólogos en esos casos, pero ahí prácticamente yo iría en la misma vertiente que tú, o sea, no lo pensaría, me iría ahí mismo. Y de repente se le podía hacer una modificación de una fenestración en tal caso, pero yo pienso que no, que lo que hiciste fue genial. Yo pienso que justamente somos llamados a hacer estos cambios radicales en vida de personas así. Sí. Y lo último que quiero mencionar, que estuve escuchando una clasecita que dieron de Aculens, que ahora se pueden, que no sé si nos puede hablar un poquito de esto, o al final, sobre que ahora podemos hacer corrección sobre las aberraciones de alto orden. También este lente, eso es algo nuevo que no había escuchado. Recibí la clase el otro día y estoy súper emocionado. ¿Qué opinas de eso? Sí, excelente. Yo pensaba que era justo y necesario. Sí. Ya la tenemos, e incluso hicimos un estudio el año pasado, pero entró y salió porque todavía faltaban unos ajustes. Entonces, mucha gente vio el Corbis y empezaron a decir, sí, ya empezamos a hacer incluso ya lentes con control de aberraciones. Lo paralizamos por un tiempo y ya empezamos, ya hicimos pequeños detallitos que habían que modificar y ya lo tenemos, ya se puede pedir. Y definitivamente el curso o el taller que dieron implementa la interacción del eaglet con el El aberrómetro. aberrómetro, Sí, Sí, correcto. que sería una muy buena Genial. combinación. sí. Hay Es que una no cosa solamente,
Sí, disculpa. No, 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 disculpa, Lenita. Tú primero. No, que para bien o para mal, si hay una cosa que es fundamental para corrección de aberraciones de alto orden, es tener una buena adaptación. Solo cuando tienes realmente una lente estable y bien adaptada, que no gire, que no se mueva, es cuando vas a poder realmente atacar esas aberraciones. Entonces va Sí, muy bien. porque eso es correcto. Y disculpa, Lenita, pero fíjate que hay una cosa súper importante. Con todas estas tecnologías que estamos manejando hoy en día, no solamente estamos procurando un 20/20, sino una buena calidad de visión. Y justamente es controlar esas aberraciones. Y un lente siempre tiene que estar bien puesto. Y qué mejor ahorita con esta tecnología de poder tener esos perfiles esclerales. Pero, o sea, ya no solamente es la cantidad, sino la calidad de visión. Entonces, ya prácticamente bien, venimos a hacer un lente que pueda prácticamente abarcar y maximizar esa visión que podamos tener no solamente en cantidad, sino en calidad. Entonces, yo creo que ese es el futuro, realmente. Estamos ya pisando el futuro, ya tenemos lo que tanto imaginamos y soñamos en un futuro, ya lo tenemos presente hoy en día. Así mismo es. Bueno, Ricardo, creo que te toca tu próximo caso. Gracias, Rolando. Pues nada, para irle metiendo candela, dirían. Vamos a presentar este casito. Este es un casito más cortico. Es una paciente de doble pingüécula, ¿verdad? Bueno, una pingüécula bilateral, realmente. Es una femenina de 43 años. Tiene su queratocono, como les decía, pingüécula en ambos ojos. La agudeza visual con el lente escleral, porque pues, ha tenido su lente escleral desde 20/30 en el ojo derecho y lleva 4 años sin cambiarlo y en lo mismo en el ojo izquierdo, pero con una visión de 20/50. Se presenta a la clínica porque resulta que hace 4 años comenzaron a hacerle la adaptación eh, para su ojo derecho y su ojo izquierdo. En el ojo derecho, aproximadamente 5 o 6 cambios dentro de 8 meses para poder hacer este notch que ven en esa foto. Realmente, pues, al César lo que es del César y realmente el notch se ve bastante bien, pero pues ha llevado 8 meses. En el ojo izquierdo, definitivamente no lograron poderla dejar cómoda. La paciente presentaba un pinzamiento en donde está su pingüécula que podemos ver dónde se encuentra marcado. Eh, Esto nos lo da el ESP, realmente nos indica dónde se encuentra y también lo podemos ver en la gráfica que está en la parte inferior, donde vemos esa elevación en el área escleral. Entonces, se presenta para ver si tenía alguna solución para ella sin saber realmente que teníamos el ESP en clínica. Entonces, pues yo le hablo y todo. Esta paciente sí cabe mencionar que como estaba usando lentes, cuando hacemos una toma con el ESP y sobre todo si ha estado usando lente escleral, le pedimos por lo menos un mínimo de 2 a 3 días de remoción del lente para poder tener la superficie pues como debe de ser, porque si no tenemos indentación y esto nos va a causar una data pues completamente diferente. Entonces pues a ellas se le pide esto. Eh, Al momento de su segunda cita se hace el scan, ¿verdad? Como podemos ver acá, se hace, pues aquí podemos ver la pupila mesópica y la pupila fotópica, podemos ver el iris, el diámetro horizontal del iris visible o el iris, y podemos ver la elevación otra vez, lo estamos viendo en el mapa de biesfera. Podemos ver sus queratometrías, nos da el KPI, que no es más que un indicador, ¿verdad? Del conito. Y con esto procedo a irme al mapa del perfil escleral. De nuevo, a mí me gusta revisar este mapa porque pues me da ya cierta información de hacia dónde debo de ir. Entonces, ¿qué es lo que yo procedo a hacer con esta paciente? A mí me gusta, siempre que veo el mapa de perfil escleral, también me gusta hacer, pues esto es interno, realmente esto es algo mío en particular. Me gusta revisar muchas veces el nomograma. Me gusta ver y con base al nomograma ir diferenciando hacia dónde debo realmente irme dirigiendo. Este es un nomograma que se realizó por parte de Eaglet, ¿verdad? Donde pues nos va dando ciertas indicaciones y entonces hacemos ciertas medidas donde verificamos cómo va
esas transiciones o esas ápticas a nivel de la mitad de la áptica o el diámetro total del lente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una elevación sencilla y localizada. Ya nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer y también vamos verificando ciertos valores para poder también diferenciar hacia qué lente escoger en particular. Entonces, como vemos acá, el Freeform Lens ya va haciendo una indicación porque este paciente tenía una elevación un poquito más marcada, también por la misma elevación de la pingüécula para hacer un bolt en esa área, se decide ir con este lente. Entonces aquí podemos ver las cuerdas, vamos viendo en 13 milímetros y vemos una diferencia de 211. Y te pregunto, Edgar, ¿por qué haríamos en 13 milímetros? Oye, Ricardo, excelente pregunta. Yo digo que mientras más tecnología tenemos y creemos que sabemos menos, pero era chistoso que hace años atrás todo lo que hablamos era de clearance y después empezamos a hablar ahora más reciente de las hápticas tóricas y cuadrantes específicos y cuando creíamos que teníamos todo ya seteado, ahora estamos hablando de esa cuerda de 13. ¿Y por qué de 13? Porque sabemos que el HBI de promedio en ser humano es 11.5, 11.8, pero ese cambio de córnea a limbo o a esclera, ese ángulo esclerocorial o córneo limbo escleral, Sí. ahora tiene mucho estudios que se están haciendo y sabemos que es extremadamente importante esa área. Ahí es donde está el cambio, porque tanto a nivel del limbo como a nivel de esclera hay cambios en altura significativos que ahora, obviamente, a ojo no podíamos medirlo. Con la pendidura es imposible, pero con el INE sí podemos hacerlo. Y si tenemos esa definición, pues podemos ahora, algo que no se podía hacer antes, ahora podemos tener ápticas que sean por altura, por meridiano, por cuadrante o por segmento, o también áreas limbales por cuadrante, por segmento, por área específica. Y por eso es que esa área de 13 es importante, ese cambio de córnea esclera pasando por el limbo. Así que ahora, podemos que lo pones porque esto es una de las ventajas bien grandes con respecto en las adaptaciones. La perfilometría nos permite ver esto. Una lámpara de hendidura, básicamente imposible. Un topógrafo regular tampoco lo mide, o sea, lo podemos medir con perfilometría. Y es un buen punto que tocas porque pues si bien es cierto y alguien pues ha mencionado que utiliza OCT y todo, creo que el segundo dispositivo más utilizado sí para mí es la lámpara hendidura y hemos hecho adaptaciones pues yo en mi caso en particular desde el 2013 y todo lo hacíamos básicamente como decimos al ojímetro, o sea hacíamos básicamente cálculos y percepciones realmente de lo que estábamos teniendo, pero tener toda esta data que nos indica y nos va diciendo, "Oh, ok, este es una transición, ya no es una transición simétrica, sino es una transición tórica y pues ya nos va guiando hacia y comprobando esta información para tener un mejor resultado y también poder tener una decisión consensuada basada en datos para poder generar un lente de mayor éxito con nuestro paciente. Y como bien mencionabas en la charla, tratar de limitar el regreso de ese paciente. O como bien mencionaba Rolando en el caso anterior, tuvo un recambio, o sea, básicamente y de un ojo, porque el ojo izquierdo fue bueno. Y en mi caso inicial, realmente yo no tuve cambio con este paciente. Ha sido un éxito total a la primera. Y tomando en consideración que la altura o la apertura de ese ojito fue relativamente escasa, como les decía uno lo piensa y dice, bueno, probablemente tenga que hacer un ajuste, pero pues mira que la tecnología y tener es un laboratorio que sea aliado de uno, realmente nos da una mayor tasa de éxito, ¿verdad? Entonces, justamente aquí lo que quería era mostrarlo el áptica y aquí podemos ver la cuerda donde está cayendo los 13 milímetros. Entonces esta es una gráfica que representa justamente dónde está esta cuerda y si lo ven está justo antes de donde está la pingüécula. Entonces vamos ahora al otro. Y Aquí, Ricardo, un comentario, como decía
como lo que comentaba Rolando, ¿verdad? Que tuvo en un ojo no, ningún cambio y en otro ojo un solo cambio. Y aprovecho que tenemos a Rolando acá. Él está en Estados Unidos y obviamente tiene una ventaja bien grande con respecto a la TAM. Ah, sí. Ricardo, te pregunto, en cuestión de tiempo, tú pides un lente hoy, la compañía que sea, ¿cuánto te tarda a ti en llegar ese lente una vez que tú lo pides? Más o En menos promedio. un mes, Acá son 2 semanas. Bueno, entre 1 semana y 2 semanas. una semana. Ahí está la clave del éxito. Sí. Y entonces, eso yo Entonces, digo, yo estoy entre medio, porque Rolando está en Estados Unidos 1 semana, 2 semanas. En Puerto Rico, es parte de Estados Unidos, es el mismo sistema postal, pero está afuera, es una isla lejos. Entonces, pues ponle 2 semanas. Pero en LATAM tenemos experiencias de un mes o a seis veces semanas. puede ser más. Entonces, Sí, el tener una plataforma que hace que te llegue el primer lente y no tengas que hacer cambio y no te preocupas por la garantía y no te preocupas por 20 cosas, es una ventaja brutal porque te ahorras mucha plata, te ahorras mucho tiempo, significa muchos más pacientes que puedes ver y no perder el tiempo en cambio, lo cual total. obviamente, ¿por qué no cambiar por qué no cambiar a la nueva tecnología que nos hace la vida mucho más fácil? Qué bueno que tenemos a Rolando porque ustedes ven lo que puede tardar allá, lo que Y puede lo que tardar en Puerto Rico, lo que puede tardar en Latinoamérica. No, y eso es un punto válido, porque pues obviamente como dices, es ahorrar plata porque la nacionalización, el envío y los países que están más lejos, como por ejemplo Roberto, que está hasta en Chile, pues definitivamente es costos muy superiores. Yo estoy en un país de por medio con Estados Unidos, realmente es diferente. Pues hay muchas cosas. Entonces justamente es evitar esos cambios y tratar de minimizarlos. Pero pues bueno. Como en este caso, realmente, como podemos ver aquí, hicimos la cuerda de 15. La cuerda de 15, la funcionalidad es que es a la mitad de la óptica del lente. Y realmente, pues en esto verificamos el valor de la altura nasal con la temporal. En este caso, pues también se ve un poco, digamos, más elevada por la incidencia que pueda tener esta pingüécula. Entonces vemos aquí justamente y vemos dónde ahora está cayendo esta cuerda. En la gráfica vemos que está un poco cerca de donde está comenzando esa elevación. Entonces, pero ya con estas 600 micras, definitivamente para mí fue más fácil decir, me voy a ir con el lente Freeform y con esto vamos a trabajarlo de una mejor forma para esta paciente. Como les digo, si uno siguiera el nomograma como tal y basado en el diámetro que le iba a colocar a esta paciente, sería de verificar la cuerda de 16.5, verificamos la diferencia y también vemos que pues, está por arriba de las 100 micras que nos indica si puede ser un lente simétrico de ópticas simétricas o de ópticas tóricas. Pero pues ya siendo o decidiéndonos básicamente a irnos por el lado de Freeform, ya esto pues no lo tomamos tan en cuenta. Como decía Edward, y basado en la pregunta que hizo Roberto, ¿qué pasa cuando necesitamos un diámetro 18? Pues nada, nosotros hacemos la medida con lo que tenemos, enviamos y el laboratorio va a trabajar ese lente con base a lo que ellos están viendo juntamente con nosotros. Entonces, en este caso, vemos aquí cuánto tenemos de altura, porque pues ya no tenemos que estar pensando, bueno, cuánto es realmente o viendo con la lámpara y estimando cuánto puede tener de elevación, cuánto le vamos a dar de profundidad a ese volt. Vemos también dónde inicia y dónde finaliza. Y si vemos acá, Edgar, te pregunto, de 187 a 206 hay 19 o 21. Por ahí creo que las matemáticas me están fallando. Pero te pregunto, ¿cómo harías esta bóveda? Porque pues ahí tenemos dónde comienza y dónde termina, digamos. ¿Cómo lo trabajarías? Y me parece interesante porque es un problema que en Latinoamérica lo hay mucho. ¿Cuántos lentes hemos puesto encima de pingüéculas que nos complica la adaptación? Obviamente, el IGLE me da una ventaja, que me mide exactamente. ¿Recuerda que yo hice un video hace años atrás? Usted agarra una reglita y la pone y mide o cree que mide con su ojo. Acá no, acá lo tiene todo medido por la máquina y te está dando la cantidad exacta. Obviamente, hay que dejar un poquito de espacio porque no haríamos un corte que sea perpendicular, ¿verdad? Sino que habría que dejar un espacio, un poquito más de espacio para que descanse de una manera mucho más tangencial
Y entonces, si ya tú tienes esa cantidad, la que sea, le añades un poquito arriba, un poquito abajo y podrías crear básicamente el área con la cual va a estar sentando con espacio para que no haya, obviamente, un borde filoso que pueda lastimar esa área. O sea Exacto. que está esa cantidad más lo que le añades un poquito hacia arriba y hacia abajo. Total. Totalmente de acuerdo. Y entonces justamente, pues nosotros ya enviamos, vemos nuestro mapa 3D con el ojito. El laboratorio recibe la información, lo mete al CAD/CAM, vemos justamente cómo va a quedar ese bolt, cómo, cómo queda este lente para esa paciente. Y pues ya procedemos a la entrega. Y aquí podemos ver realmente cómo está posicionado sobre el ojito. Vemos todas sus alturas, todo está perfecto. La paciente realmente se fue muy emocionada de la clínica porque pues no tuvo que esperar 8 meses y como bien decía Edgar, realmente veamos el tiempo, 8 meses, cuántos cambios. Le atribuyo a la paciente realmente su paciencia para poder esperar esos 8 meses con tanto cambio. Pero pues definitivamente, gracias a, ahí sí que Dios la puso en el camino y yo le pude prestar el servicio que ella estaba esperando. Tuvo su paciente, su ojo, incluso su visión mejoró a un 20/20. No había ya más pinzamiento. La paciente está súper, súper feliz. Y pues nada, esto es el otro casito que les quería mostrar. Entonces, Y, pues y- nada, ¿sí? Cuéntame. Mira lo que nos comentó Roberto, de que allá en Chile el flete penaliza un valor de entre 35 a 40% y además de eso, un mes promedio en llegar. O sea, imagínate, ese es el ejemplo de Roberto en Chile, ¿verdad? Pero imagínate en diferentes países cuánto pudiéramos ahorrar en plata y en tiempo para nuestros pacientes. Total, total. Orlando, tienes el piso. Gracias, Ricardo. Pues también tengo un comentario pues para Roberto. Por ejemplo, el próximo caso, cuando yo envié la información directamente a AcuLens, me hizo un promedio de un tamaño de un lente de 17.2 milímetros. Y por ejemplo, el caso anterior fue 16.4. El ojito era más pequeño en la apertura. O sea que toda esa información va a salir directamente de la perfilometría y dependiendo del ápice del cono y todo, pues es que ellos entonces diseñan el cuán grande va a ser el diámetro de ese lente. Y yo sé que usualmente yo uso el lente de prueba 16.4 cuando tengo estas córneas que son mayores de 12, pero solamente para lo que es la sobrerefracción prácticamente. En este próximo caso, voy a tratar de hacerlo un poquito más resumido. No era tan avanzado como el primero. Fue un hombre de 37 años que era tocono moderado bilateral. Llegó viendo 2400 sin lentes, sin corrección, pero él traía unos lentes que le habían dado en el 2019. Este caso fue bien interesante porque él fue a otro doctor americano y ahí vuelvo y menciono el problema del idioma. Le dijeron que tenía una condición y que había que operarlo. Él pensó que era una cirugía correctiva para mejorar su visión. Él sale de la operación, le hacen el ojo derecho, eso fue en el 2019, y fue bien dolorosa según él, dice que él entró en pánico, él no volvió más a la cita con el doctor, porque al fin y al cabo, después de que él se sana, sigue los seguimientos, el tratamiento en la casa, postquirúrgico, no recuperó la visión como él pensaba que le iba a recuperar. Cuando viene a mi cita, que lo trae su mamá, porque su mamá fue originalmente mi paciente, empiezo a indagar un poquito y lo que le hicieron a él, lo que él me describe fue que le hicieron un entrecruzamiento corneal, donde le pusieron una tinta, le pusieron un líquido, le prendieron una luz ultravioleta. Y ahí entonces me vengo entonces yo a la parte educativa y le explico que lo que hicieron fue detener el progreso del cono y le explico cuál fue el procedimiento que le hicieron. Y todo fue un error de comunicación prácticamente. Y él fue con la ilusión de que iba a ser corregido visualmente. En este caso, él tiene una apertura palpebral mucho más amplia y podemos ver entonces que con los indicadores de calidad pudimos tener un foco de 100%, un 7.8 milímetros de cobertura y podemos ver, fíjate, como el caso anterior que dijo Ricardo, tenemos una pequeña pingüécula en este ojito
donde sale la elevación, donde está aquí abajito la flecha, donde podemos ver la irregularidad de esa superficie escleral. Entonces, en este es la foto de él, donde quise poner esta foto porque aquí tenemos el on-point design, que como este es el ojito derecho, lo puse de ejemplo, donde el lente, si tú miras el centro óptico, está desplazado inferior temporal, como dijo Edward anteriormente. Es clásico de estos lentes que se muevan así hacia abajo y hacia el lado, pero lo usé prácticamente para determinar solamente la sobrerefracción, pero quería ponerlo para que vieran cómo se ve ese lente de prueba, y en este caso usé un 16.4. En este caso tuve que hacer solamente una modificación, pero fue en los dos ojos, donde me quedó un poco apretadito el lente. Se ajustaron aproximadamente, se elevó 100 micrones en la áptica y prácticamente el lente quedó, y la queja fue prácticamente problemas al sacarlo y el anillo rojo justo después de removerlo. Aquí está una muestra del OCT final, donde podemos ver la bóveda con prácticamente, si consideramos que el lente tiene aproximadamente 300 micrones, esta toma fue tomada después de 6 horas también, y prácticamente quedó ahí aproximadamente con 300 micrones, de 250 a 300 micrones si consideramos el grosor del lente, ¿verdad? El paciente quedó bien contento con su visión. Podemos ver después del ajuste cómo quedó el OCT. No hubo más pinchamiento de los vasos, ni el blanching, como se dice, el blanqueamiento del área después del ajuste. Prácticamente aquí llegamos ya al final de la conferencia. Le doy muchas gracias a Elena y a ustedes, a los tres mosqueteros, por la invitación. Maxim 3D lo que ha hecho es, y el Eaglet, que yo pueda ofrecer el servicio a muchos más pacientes, menos tiempo en mi silla, mucho más preciso, o sea, con un cambio si es necesario. Ya terminé el caso y sigo con sus controles cada 6 meses, porque pues, me gusta verlos cada 6 meses, no me gusta que se vayan por mucho tiempo. Y así yo puedo tener tiempo para dedicarle a otros pacientes y casos nuevos, y así poder cambiar la vida de estos pacientes y mejorar su calidad diaria. Bueno, Elena, ahí te entrego. Sí, realmente es cierto que se cambia vidas. Muchísimas gracias a los cuatro. Hemos llegado al final. Yo pensé que hoy igual íbamos a andar más ligeritos, pero no. Creo que nos gusta, deberíamos juntarnos todos los meses a compartir casitos porque esto se alarga por lo entretenido que es. Lo primero, bueno, pues ya teníamos a los tres mosqueteros en la última edición. Esta vez hemos podido añadir, lo siento Rolando, a D'Artagnan. Es decir, ya tenemos aquí al cuarteto completo. Y la verdad es que para mí es un honor enorme teneros aquí. Ya os dije que este era nuestro primer webinar en Latinoamérica oficial de Eaglet. Y la verdad es que no sé, no podía haber deseado nada mejor que teneros a los cuatro con nosotros. Muchísimas gracias de corazón. Y yo creo que hoy resumir este webinar es muy sencillo. Una talla vale para todos o háztelo a la medida. Y yo creo que es el futuro. Tenéis razón. No está todavía expandido en todas las esquinas. Todavía estamos aprendiendo. Y bueno, pues seguirnos. Montaremos cosas muy chulas para el año que viene. Espero poder contar también con algunos de vosotros y hablar de aberometrías, correcciones de alto orden, hablar de otro tipo de lentes que hay muy interesantes con, no sé, toricidades en la parte limbal, hablando de limbo, ¿verdad, Edgar? Hay cositas muy chulas por ahí que yo creo que podemos seguir desarrollando y revolucionando este campo. Así que gracias y bueno, y hasta pronto. Y ya, como veis, yo me he preparado completamente, así que ya aprovecho, aunque es un pelín pronto en el mes, para desearos que tengáis muy buenas Navidades, que tengáis un tiempo en familia muy bueno y que acabéis el año como hay que acabar, con el pie derecho. Gracias, Elena. Gracias, Bueno, Elena, por la Felices, invitación. Un abrazo a todos. felices Hasta a luego. todos. feliz noche a todos. Bueno, bye, chao. Feliz Chao. noche, feliz Navidad. Hasta luego. Feliz Navidad a todos también.